Hola mis nunitos, aquí les traigo una historia de terror. Los créditos son míos y todas mis historias son usables, pero sí o sí me deben de dar créditos. Bueno, una vez mis papás se tenían que ir a una reunión de padres del colegio. Ellos me preguntaron si quería y o si prefería quedarme haciendo aseo. Yo les dije que prefería hacer aseo y luego usar mi celular para editar. Ellos accedieron y después cuando tenían la reunión se fueron. Yo me puse a limpiar toda la casa. Cuando terminó de limpiar, empecé a editar pero me dio hambre, así que decido hacerme un sándwich de jamón y queso. Cuando me estoy dirigiendo a la cocina, se escucha que un auto se había estacionado. Eso me pareció algo raro, ya que ninguno de mis vecinos tenía auto por la situación económica de todos ellos. Yo decido ver por la ventana que estaba al lado de la puerta que daba a la entrada de mi casa. Cuando me fijo era un auto de esos que llevan a las personas en vida en el ataúd para sepultarlos. Cuando vi eso me dieron escalofríos, pero luego decido seguir con mis cosas y hacerme el sándwich. Luego de comer, me dieron ganas de seguir viendo mi serie en Netflix, pero en el momento que paso por la puerta, había una carta. La abrió y veo que dice: te estoy observando, espero que sepas un buen escondite, ya que la próxima en morir serás tú. Yo muy asustada corro a mi habitación del segundo piso y trabo la puerta con una silla ya que no tenía seguro y tapo todas las ventanas con toallas de baño. Luego me escondo debajo de mi cama, en la cual apenas entraba, ya que el lugar era muy angosto. Mientras tanto le empiezo a mandar mensajes a mis papás, pero no le llegaban los mensajes. Después de 5 minutos, se escucha a alguien rompiendo la puerta de la casa con una motosierra. En ese momento, empecé a llorar en silencio para que el señor no me escuche. En ese momento me di cuenta de que el señor había desconectado el wifi, así que conecté mis datos y le llegaron los mensajes a mis papás, pero como no me contestaban llamé a la policía. Ellos me pidieron mi dirección y dijeron que no cuelgue. Yo les dije todos los datos y me dijeron que en 8 minutos llegaban. Mientras que yo hablaba con la policía, se escuchaban pasos cada vez más cerca de mí, y el señor empezó a gritar. Contando un storytime de una hermosa seguidora, espero y les guste, y no me dejen en flap porque se siente feito, y la dinámica de hoy va a ser que el comentario más morado lo voy a seguir y lo saludaré en mi próximo video. Por cierto, acá el ganador en el video anterior del comentario más verde. Muchas gracias por participar y bueno, ya empecemos con la historia. Cuando era pequeña vivía con mi abuela, mis primos y mi mamá, y cada Semana Santa era un día raro. Me acuerdo que, de pequeña, mi madre me contó sobre una historia que pasó en mi familia. Resulta que hace mucho tiempo, mi abuela y mi abuelo no tenían cómo construir una casa. Cabe recalcar que nosotros vivíamos en una casa que tenía establo, donde podíamos sembrar huertos, cosechas, etc. Resulta que mi mamá me contó que en esos momentos era muy escaso el dinero, por lo que no tenían para poder comprar una casa. Resulta que un día mi abuela salió como por 2 semanas que no la vieron. Cuando mi abuela regresó, llegó muy diferente. Mi abuela es de esas personas muy alegres y sociables. Ella llegó con una expresión de miedo y a la vez de pánico. Nunca supimos qué fue lo que pasó, pero después de eso suceso fue que el dinero empezó a llegar a las vidas de mi abuelo y mi abuela empezaron a buscar trabajo y una empresa los contrató. Todo iba muy bien. La casa se estaba construyendo como debería ser. Ahí fue cuando mi abuela empezó a tener a mi mamá y empezaron a salir mis tías, mis tíos y mis primos. Mi abuela siempre con la misma expresión, ya no era sociable, se encerró en su cuarto y nunca salió. Le tenían que llevar la comida a la puerta para que ella comiera porque para nada salía. Yo la llegué a conocer a los 7 años. Para mí, mi abuela era muy misteriosa. Nadie de la familia sabía lo que mi abuela había hecho. Me acuerdo que en Semana Santa eran los días más raros y tenebrosos, ya que mi abuela no permitía que ninguno de nosotros se acercara a su puerta ni para mandarle comida. Tampoco podíamos hacer ruido, ni ver un poco de televisión, tampoco podemos jugar, solo podíamos estar sentados y si se llegaba a escuchar algún susurro, nuestras mamás nos decían que ya era muy tarde y que nos debíamos de dormir una noche. Me acuerdo que eran como las 12 de la noche. En ese momento me despierto por unos susurros que se escuchaban. Cabe aclarar que la habitación de mi abuela quedaba al frente de la mía. Yo fui a ver y me acuerdo muy bien cómo estaba entreabierta una mini luz. Se asombraba desde ahí. Yo con la esperanza de ver algo, me asomo por ese hueco, veo a mi abuela rezando y diciendo un tipo de cosas, mientras una vela prendida al frente de la ventana. Mi abuela me dijo pasa. Me asusté, pensé que mi abuela tenía algo, así que fui a mirar y no tenía nada, y me contó que ese día se la iba a llevar alguien. Yo le dije que porque decía eso y que no lo dijera, pero ella me dijo tranquila hijita, que yo sé lo que hago. Algo me dijo que saliera de la habitación. Salí y me acosté a dormir en la mía. La mañana siguiente encontramos la puerta medio abierta. Mi mamá y yo fuimos a ver y no había ni rastro de ella. La cama estaba intacta, igual las cobijas. Nadie sabía lo que le había pasado desde hace mucho tiempo. Una noche abrí la puerta de la habitación de mi abuela, miré abajo de su cama y había una caja pequeña de metal. En ella habían 2 papelitos, uno que decía la montaña o la otra que era un mapa. Hacía una montaña enorme y estaba marcada con una flecha y en la caja había una llave. Me la guardé por mucho tiempo hasta que parte 2. Contando historias de terror, aclaró que sí usan la historia de créditos. Cuando tenía 7 años, mis papás me llevaron a conocer a mis abuelos. Nunca tenía la intención de verlos, ya que ellos vivían en un pueblo muy lejano. Mis papás me prohibieron salir del pueblo a la media noche. Yo no sabía por qué, pero como era una niña, no sabía el motivo. Mi papá me llevó en el carro. Yo estaba emocionada, ya que en el pueblo que mis abuelos vivían, ahí vivían unas niñas casi de mi edad. Pero mi papá también me prohibió juntarme con las niñas. Yo le pregunté el motivo, pero solo me dijo que no era uno
no. Yo lo obedecí, ya que mi papá se molestaba mucho y no quería que se molestara conmigo. Mientras en el camino, yo estaba jugando con mis juguetes, llegamos al pueblo y vi que estaba un poco contaminado. Pero no le di mucha importancia, tocamos la puerta y nos recibió mi abuela. Yo abracé a mi abuela y mi papá se fue, ya que tenía trabajo. Yo me emocioné mucho, ya que habían venido mis primos a quedarse. Yo saludé a mi abuelo y mi abuela me dijo que vaya a jugar con mis primos al cuarto. Yo me subí corriendo, entré al cuarto, ellos me vieron, pero luego siguieron haciendo sus cosas. Yo los saludé, pero solo me ignoraron. Yo les pregunto que si les hicieron algo, ellos solo exclamaron con la cabeza diciendo que no. Yo los empecé a notar muy raro. Les pregunté que si querían jugar a un juego. Ellos me dijeron que ¿cuál juego? Yo les dije que si querían jugar a las escondidas. Ellos me dijeron que si. Yo empecé a contar y mis primos se fueron a esconder. Terminé de contestar y fui a buscarlos. Bajé abajo a ver si alguno se escondió. Encontré a mi prima, luego volví a subir y encontré a mi otro primo. Faltaba nada más uno, así que busqué afuera, lo encontré. Mi prima nos dijo que si a la media noche saliéramos a explorar el pueblo. Mis otros primos dijeron que sí, pero me acordé que mi papá me había dicho que no saliera. Yo les dije a mis primos que yo no podía salir. Mi prima me dijo peor, ahorita tu papá no está aquí contigo, así que si podía salir a explorar. Yo no estaba muy segura de eso, ya que a mí no me gustaba desobedecer a mi papá. Mientras daba la medianoche, fuimos a comer. Mis abuelos nos dijeron que iban a ir a cenar con un amigo de mi abuelo, que nos saliéramos de la casa. Mi prima le preguntó a mi abuela que a qué hora se tardarían en llegar mis abuelos. Nos dijeron que llegarían después de la medianoche. Mis primos se emocionaron al escuchar eso, yo casi no. Mi prima... Bueno, un día yo me iba a ir de viaje a la playa, y como estaba muy lejos, nos teníamos que ir en avión. Luego llegamos al aeropuerto. Nuestro vuelo era a las 3 de la tarde y eran las 1 de la tarde. Como hacía mucha calor, mi mamá me compró un helado, y yo y mi hermana nos pusimos a jugar en unos juegos que habían por ahí, y me cabe aclarar que en ese tiempo yo tenía 8 años, y había una niña más, o menos de la misma edad que nosotras. Yo me puse en un juego de un tipo tobogán, y la niña me dijo, oye niña fea, quítate de ahí, ese es mi tobogán. Yo no le hice caso a la niña, y después la niña llegó con su mamá, y la mamá me dice, oye niña, ese es el juego de mi hija, quítate de ahí. Y luego llegó mi mamá, y le dijo a la señora, oiga, el juego no es de nadie. Todos pueden jugar en él. La señora se fue indignadísima de ahí, jajajaja, y luego la niña llegó y me empujó y me dijo, mugre niña fea, te dije que te quitaras de mi juego. Yo le pegué una patada en el hocico y mi hermana le pegó una cachetada y le jaló el pelo. La niña se puso a llorar y llegó la mamá de la niña y ella me dijo, oye niña estúpida, no le pegues a mi hija, ni le talles su pelito Kardashian. Y mi hermana le dijo, como sea, su hija es una mosquita muerta y no se sabe defender sola. Además, ¿sí sabe que su hija comenzó primero? ¿O está ciega igual que usted como para no darse cuenta de que los juegos son para todos? La mamá le pegó una cachetada a mi hermana y a mí me jaló de las greñas. En eso llegó mi mamá y ella le dijo a la señora, usted es la que debe defender a su hija porque si no ella seguiría llorando. En este momento, enséñale a su hija a no ser una bruta ni una mosquita muerta. Y a mis hijas no les vuelva a levantar la mano, ¿me oyó? O si no yo seré la que eduque a su hija pero a golpes. Luego la mamá de la niña se fue y dejó a la niña ahí sola. La niña me jaló del pelo y me caí al suelo y ella se abalanzó contra mí. Me empezó a pegar en la cara, yo de una patada la saqué volando XD y mi hermana también le empezó a pegar y la niña me dijo, niña marrana, si me ves sonriendo corre mis hiela. Yo casi me muero del cringe, jajaja, y justo la niña empezó a sonreír. La verdad es que yo no hice nada y ella me dijo, ¿y por qué no estás corriendo niñita? Deberías hacerlo, te voy a partir la madre ahora mismo. Y yo le dije, es que no me dio miedo niña tonta, lo que me dio es cringe. Y ella se puso a llorar y yo le pegué un combo y le dije, espero que así dejes de llorar mosquita muerta. Mi hermana me dijo, ay ya déjala, que no se sabe defender sola. Y así se quedó. Luego en el avión, la niña se sentó al lado mío y de mi hermana pipipi. Ya que sí mamá dijo que que teníamos que arreglar las cosas, nosotras tres nos pusimos a pelear todo el rato, pero al final la niña nos dio mucha risa, jajaja. Hola, ¿cómo están? Aquí les traigo una historia de una seguidora. Empecemos. Un día, entró una niña nueva a mi salón. Desde que entró yo noté que se le quedaba viendo mucho a mi mejor amigo. Yo estaba sentada al lado de él. Al segundo día, cuando llegué estaba poniendo mis cosas en mi lugar. Mi mejor amigo estaba jugando fútbol en las canchas antes de que empiecen las clases y la chica nueva se paró enfrente de mí para no estarle diciendo ella vamos a ponerle Kerine y a mi mejor amigo Mateo Kerine. Se para enfrente de mí y me dijo que si le podía cambiar de lugar ya que no tenía buena vista yo. Le dije bueno, pero ¿qué le iba a decir a mi mejor amigo? Que moviera sus cosas. Ella me dijo no, así está bien, solo quiero el lugar. Yo le dije que yo las movía. Ella me dijo eneo, así déjalo. Yo le dije bueno y me fui para que ella tuviera su segundo día normal. Cuando sonó la campana, llegó mi amigo Mateo. Lo primero que hizo fue agarrar sus cosas y se sentó al frente de mí. Cuando fue el receso, yo fui a las canchas, donde Mateo estaba. Yo le dije que viniera. Cuando llegó yo le dije que porque había hecho eso de moverse de lugar. Él me dijo que en la noche le había llegado
un mensaje de Instagram y que era Karine y que él no le había pasado su Instagram. Yo le dije bueno yo y él tenemos siempre que hacer algo por el otro y yo siempre le llevo su comida a la cancha y él me dijo toma el dinero, ve por mi comida. Yo le dije que ok. Cuando estaba yendo hacia las canchas, llegó Karine y me dijo que para quién era esa comida. Yo le dije que para Mateo. Ella me dijo yo sé. Lo llevo si quieres. Yo le contesté yo puedo sola y me fui. Sentí como que se había enojado pero no me importaba.